Lo prometido. ¿Cómo le va, doctor? Doctor le decimos a los criminalistas también. Licenciados. Licenciado en criminalística. Correcto. Y ciencias forenses. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Sé que es alguien sumamente importante, profesor en la Universidad de Buenos Aires. Ayer cuando estábamos mirando las fotos de este caso, y yo hablaba hace un rato de ese tema, las imágenes eran tremendas y al decir de los jueces, los fiscales, los policías que estuvieron en ese lugar, pocas veces en la historia habían visto ese ensañamiento en 4 mujeres o en un asesinato. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué le pasa a la persona o a las personas que estaban en ese caso? Claro, bueno, justamente, muy bien Silvia, vos lo comentaste y hace un ratito también Mercedes, es decir, fue un escenario bastante cruento, bastante sangriento, pocas veces vistos, más allá que nosotros desde nuestra área de la criminalística acudimos a ciertos, siempre son escenarios sangrientos en general, pero el grado de ensañamiento realmente llamó poderosamente la atención de todos los investigadores. Y por supuesto, esto también hay que decirlo, la gente que está a cargo de este tipo de investigación tiene que estar formada desde un punto de vista psíquico muy equilibrado, porque uno si no cae en una afectación con el escenario y emite una subjetividad en un informe pericial, quizás. Claro. Por supuesto, a veces este equilibrio es complejo de obtener en un escenario donde hubo 4 cuerpos, con, digamos, heridas por armas blancas, muchísima sangre. Con un palo de amasar. Con un palo de amasar también. Yo le quería preguntar, doctor, que es justamente el objetivo del programa. A ver, con tanta sangre, los 4 cuerpos, y ver toda esa escena del crimen, imagino usted también habrá visto las fotos, ¿es una sola persona o podríamos hablar, como dice justamente, que lo escuchábamos recién en el informe, el papá de Micaela, otra persona más? Bueno, acá tendríamos que desdoblar, digamos, lo que uno piensa como investigador y cuáles fueron verdaderamente los elementos de juicio recolectados en el lugar del hecho. Yo hago la aclaración de que no tuve ningún tipo de participación a lo largo y ancho de toda la causa. Lo que conozco son, sí, los informes periciales y otra documentación en general. Nosotros, si nos valemos, digamos, por la mecánica de darle muerte a 4 personas en este grado justamente de ensañamiento y aparentemente en un tiempo tan corto como el que se presupone que ha sucedido, a veces difícilmente uno, digamos, lo asocia a un único agresor. Es muy difícil. Es muy difícil, claro. Pero, sin perjuicio de ello, en la investigación judicial y o pericial, todos los elementos de juicio o los relevamientos indiciarios al menos indicarían la presencia de uno y no de un segundo agresor. Según la evidencia. Según la evidencia y el fallo. Lo invito a prestar atención justamente al siguiente informe. Vamos a conocer uno a uno los protagonistas. Preste atención usted también, licenciado, si le parece. Información de último momento. Detuvieron a Osvaldo el karateca Martínez en Berisso. Solamente se enfocó hacia una persona. El tema es que cuando el ADN de Martínez no se correspondía con el ADN que había en el lugar de los hechos, llámese cuchillo, sangre, debajo de las uñas de las víctimas, en los elementos incautados, palo de amasar, no era el ADN de Martínez. Sí era el ADN de un NN, porque así se caratuló. Mi pregunta ante Martínez fue clara y elocuente y decir, a ver, no fuiste vos, ¿quién fue realmente que las mató? Le guste o no le guste a la sociedad, le guste o no le guste a las familias de los particulares damnificados o a la familia de la víctima, Martínez en este proceso lamentablemente es la 5ª víctima. Nosotros queremos al culpable que la pague, no queremos más nada, que esté bien adentro, como tiene que ser. 5 de la tarde o un poquitito antes, llegó Martínez a mi casa, se presentó como el novio de Bárbara, y ahí sí lo saqué, Bárbara, sí, bueno, qué sé yo. Se lo cita a declarar a Quiroga como testigo. Y porque no se encontraba el fiscal, no se le sacó ADN. Si se le hubiese sacado ADN en ese momento a Quiroga, se hubiese cerrado la investigación justamente a nada, a muy poco tiempo. En un mes se hubiese esclarecido el hecho. Yo tuve todas las audiencias que a veces para nosotros es un dolor terrible, ¿no? Estar ahí. Y ellos hablan como si fuera un partido de fútbol, se te ríen, joden, hacen chistes. Tener que hacer todo ese proceso, salís de ahí retorcido del asco que te da, del dolor que te da. Y yo esperaba eso, que el cuando yo llegara, no
estaba. A la señora tampoco le causó nada verme y por eso no deben hacerme pasar. Qué duro para escuchar para el papá de Micaela Galle, de 11 añitos, que trató de llamar al 911 y marcó 9111 y no comunicó, y ahí Quiroga la mató, ¿no? Pero me quedó con algo que decía recién el abogado de Karateka Martínez. Le guste o no le guste a la sociedad, Martínez no tiene nada que ver. ¿Qué pasa del lado de la sociedad y de los medios también? Que uno de alguna manera... Todos los indicios marcan a alguien, como pasó, por ejemplo, con el asesinato de Ángeles Rawson. Siempre se hablaba que el padrastro llegó, estaban con el cuento de la Cenicienta, ¿no? Y acá, Karateka Martínez además tenía un mensaje que era sumamente, bastante grave, ¿no? Claro, de hecho, justamente, prácticamente al día siguiente, a muy pocas horas después del crimen, fue que lo detuvieron al Karateka Martínez. Porque lo que buscó mostrar el fiscal en ese momento era una celosía posesiva. Exacto. Exactamente, celopatía posesiva fue justamente lo que determinó el fiscal. Vamos a prestar atención, si les parece, al próximo mensaje de texto, donde lo veíamos, el mensaje de texto entre el Karateka Martínez y Bárbara Santos. Ellos tenían una relación entre ellos, y en un mensaje de texto es que el Karateka Martínez le ponía a ella el sábado a la noche, el sábado anterior, fue justamente lo que vamos a ver en pantalla ahora. Otro sábado que me dejaste solo, me voy a acostar. Una vez más, ya no me vas a mandar mensajes. Esto es textualmente lo que decía el mensaje del texto justamente del Karateka Martínez hacia Bárbara Santos. Insisto, ellos tenían una relación y por eso en algún punto, en un primer momento, el fiscal lo que buscaba mostrar era una celopatía posesiva concretamente. Pero a medida que iban pasando los días, yo diría que hasta meses, la historia iba cambiando. Le hicieron pericias psiquiátricas al Karateka Martínez. Así también a Quiroga. Pero en las pericias psiquiátricas, el licenciado le preguntó, justamente la justicia se valía, pero no había nada contra el Karateka Martínez. No, generalmente o en muchas ocasiones la pericia psiquiátrica no es un gran revelador, lamentablemente, para un proceso. Es decir, en este caso particular, la principal imputación acá al Karateka Martínez, entre otras cuestiones, estuvo basada con el testimonio del remisero. Exacto. Que después, con posterioridad, aparentemente este testimonio está ciertamente en tela de juicio o incluso susceptible de un proceso aparente de falso testimonio. ¿Es común el falso testimonio y que alguien entre a embarrar la cancha para acusar a alguien o para deslindarlo de responsabilidades? Verdaderamente no es lo frecuente que uno ve, digamos, acusaciones por falso testimonio, y menos en esta clase de hechos tan graves, que nadie va gratuitamente, digamos, a testimoniar para defender o acusar a otra persona, en donde es un hecho en donde no solamente tuvo y tiene connotación pública, sino también por la gravedad del mismo. En principio eso fue lo que interpretó, digamos, el fallo en primera instancia, que no le dio entidad a ese testimonio, y eso lo sostuvo, digamos, en la absolución del imputado Martínez, principalmente. Justamente por ese mismo punto lo vamos a invitar, licenciado, a escuchar también el siguiente informe. La pregunta que nos hacemos nosotros, ¿un solo asesino? Empiezan a revisar la causa de cero y ver a quién le faltaba hacer ADN. Entonces lo encuentran a Quiroga y le piden el ADN a Quiroga. Quiroga va al ADN solo en una testimonial. Para sorpresa de todos, sin pensar que este iba a ser una de las, o el autor del hecho, es que el ADN da positivo. Lo que dice Quiroga en sus declaraciones es algo totalmente increíble, que con una mano Martínez mataba a las personas y con otro lado la apuntaba a él, que él estaba metido bajo una silla. Cuando ustedes lleguen a ver el lugar de los hechos o puedan ver el lugar de los hechos a través de la fotografía, van a poder determinar que abajo de la silla no hay mancha de sangre de nadie y que en realidad nunca pudo haber estado en el lugar que dice que está, en la punta de la mesa más cercana a la entrada. Sangré, a mí me cortó el tendón de la mano. ¿Dónde te cortó? ¿De una sola mano o de dos cortes? Esta sola, lastimadura que tengo más. Me cortó el tendón porque como yo estoy agarrado de la mesa y del susto no quiero salir porque nunca me enfrenté con personas. Y es más, esto en sí. A veces me pregunto dónde estoy porque esto no es lo mío. Creo que ninguno. Creo que ni el que se lo merece tiene que estar. Él, antes
me dice que va a hacer lo mismo con mi familia. Yo tengo 3 hijos. Y a una persona que yo veo que lo hace, yo le creo. Cuántos interrogantes, ¿no? Volvemos al punto en el que estábamos recién. ¿Qué pasa en la personalidad, en su experiencia, en lo que usted ha visto, en la personalidad de una persona que es capaz de hacer esto? Vuelvo a la misma pregunta. Estadísticamente, por el tipo, por la complejidad del hecho, a mí me cuesta creer, honestamente, que sea una persona. Acá la cuestión es que, bueno, la justicia se vale justamente de los elementos de juicio y a veces quizás son bien, digamos, recolectados o con una metodología correcta y otras veces quizás hay algún tipo de deficiencia o no hay algunos elementos. O sea, si se hubiera recolectado la evidencia de forma diferente, quizás, o por lo menos haber hecho otras cuestiones, quizás estaríamos hablando, sí, de 2 asesinos. Podría ser. Porque Quiroga lo que dice es que Martínez estaba en la escena del crimen hasta aquel que se tuvo que defender. Sí. Es una historia absolutamente, es el norte y el sur. El condenado lo ubica a Martínez, el remisero lo ubica a Martínez. Hay aparentemente una situación un tanto, si se quiere, no tan convencional entre Martínez y Bárbara, si mal no recuerdo. Sí. Y bueno, hay algunos elementos que el fiscal en su momento tomó como hipótesis, pero acá quizás justamente a través del fallo y al desvirtuarle el testimonio al remisero, empezó, digamos, a decantarse la causa y a quedar únicamente Quiroga como imputado y como condenado. Justamente, a medida que se investigaba, ¿no? Iba cambiando de a poco la causa. Se los planteamos recién, las dudas, justamente. Una familia, el papá de Micaela, que sigue pidiendo justicia, que no le alcanza justamente con que Quiroga esté preso, porque para él está convencido de que también hubo otra persona en este terrible asesinato en el que perdieron la vida 4 mujeres. Vamos a continuar y presten atención al siguiente informe. Dios quiera que las personas que saben mucho más hablen, que se animen a romper con este miedo. Sé que es difícil, pero también sé que hay gente muy cercana al entorno que sabe cosas. Martínez, y fue porque fue karateca y esto lo puede ser solamente un tipo que sea diestro en las artes marciales y que pueda producir semejantes golpes, shock, y que si no, no lo va a poder lograr. ¿Qué se tomaba en cuenta? ¿Cuáles fueron los indicios que tomó el fiscal? Primero, en un homicidio de estas características, lo primero que tratás de ver es el entorno de la persona. Entonces, el fiscal enfocó quiénes estaban o quiénes podían de alguna manera tener relación de acercamiento con estas personas. Nos pusimos a tomar mate con la señora, me dijo, veniste bárbaro, me dice Javier, porque ella tenía unos juegos de cajones y los mueblecitos, porque ellos se ve que se colgaban, no sé si tendría llave, pero él tocó el timbre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos con la señora en el tema de los cajones, el desparramo de la cocina no es porque hubo una pelea, es porque yo había bajado todos los cajones y tenía todos los cajones en el piso, porque yo estaba arreglando. Por eso es lo que dicen que había saliva mía en los cigarros, que el mate tenía... Porque sí, porque yo no fui con cigarrillos, no fui con nada, porque consideré que era ir y me volvía. Yo al perito le estaba preguntando por Martínez. Entonces le pregunté, digo, si Martínez era una persona que podía ser mentiroso. Entonces me dice, no, todo lo contrario, me dice. El que es mentiroso es el otro. ¿Y qué mentiroso? Y la pregunta nosotras no la podemos contestar. Todavía no la hemos podido contestar. Licenciado, muchísimas gracias por este tiempo con nosotras. Es el licenciado Walter Gorbach, que